Bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Amén. Muchas de las veces nosotros no sabemos cómo llegamos. Unos llegamos sin ganas, otros llegamos con gozo, otros tristes por la situación que estamos pasando, otros por lo que estamos viviendo. Comenta un conferencista, ¿lo dije bien? Conferencista. Cuenta este conferencista, hermanos, que él iba a empezar en un seminario, las clases. Y él empezó sosteniendo un billete de $100. Y le dijo a todos los que estaban allí, a todos los hombres que estaban allí, a todos los hermanos jóvenes o como le quieran poner, les dice, había como unas 200 personas, les dice, ¿quién quiere este billete de $100? Y pues por ahí alzaron la mano, no todos, pero alzaron la mano más de algunos. ¿A quién le gustaría tener este billete? No la mayoría, pero muchos sí levantaron la mano, hermanos, y les dijo, yo voy a dar este billete de $100 a uno de ustedes. Pero primero déjenme hacer esto. Agarró el billete de $100 y lo arrugó. Lo más que pudo lo arrugó. Y les dice, ¿quién sigue queriendo este billete de $100? Y siguieron levantando la mano. Muchos, no todos, pero muchos siguieron levantando la mano. Y les dice, ok, agarra el billete, lo tira al suelo y lo empieza a pisotear. Al más no poder, empieza a pisotear el billete. Y levanta el billete casi ya deshaciéndose, por ahí lo levanta. Y les dice, ¿quién lo quiere? Este billete. Y siguieron levantando la mano. Muchos. Y les dice, amigos míos, han aprendido la lección. El billete, por muy pisoteado que esté, por muy arrugado que esté, sigue siendo del mismo valor. No ha perdido su valor, ¿o sí? El billete sigue siendo de $100. No importa lo que yo haga con este billete, ustedes aún así lo quieren, porque eso que hice con el billete no disminuyó su valor, seguía siendo un billete de $100. Muchas veces, hermanos, en nuestras vidas somos tirados, somos arrugados, somos aplastados en tierra por las decisiones que hemos o que hacemos cada uno de nosotros, por las circunstancias que nosotros estamos viviendo, por las circunstancias que vienen en nuestra dirección y nos toca a nosotros. Muchas de las veces vamos a parar hasta el suelo. Nos sentimos muchos de nosotros, hermanos, como si no tuviéramos valor. Muchas de las veces nosotros pensamos que no valemos nada para Dios. ¿Por qué a mí solamente me toca sufrir? ¿Por qué es que yo estoy en la situación en la que yo estoy viviendo? ¿Qué es lo que está sucediendo conmigo? ¿Por qué me siento de esa manera en la cual yo me estoy sintiendo? Nunca, hermano, escúchelo bien, nunca perderás el valor ante los ojos de Dios. Sigue siendo muy valioso para el Señor. Por eso el Señor, hermano, fue a la cruz, porque tienes un valor importantísimo para nuestro Señor. Tienes un valor para Él, sucio, limpio, arrugado, doblado. Tú sigues siendo de mucho valor para nuestro Señor.
En Salmo 17:8 dice que Dios nos guardará, hermanos, como la niña de sus ojos. El valor de nuestras vidas, hermanos, no viene por lo que somos nosotros, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. Somos especiales para Él. Nunca se nos olvide, hermanos, que somos de suma importancia para nuestro Señor. Quería empezar esta noche, hermanos, con esa meditación que a mí me llamó la atención. Y digo, es cierto. Muchas de las veces nosotros llegamos a la iglesia tristes, muchas veces llegamos desanimados, que no queremos continuar. Y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros nos sentimos de esa manera y no queremos continuar? No queremos, estamos desanimados, estamos entristecidos. La misma palabra del Señor, hermanos, dice que el fruto del Espíritu es amor y gozo, paz y paciencia, las 9 virtudes. Pero ¿por qué nos sentimos nosotros tristes? ¿Por qué nosotros mismos nos entristecemos y dice que el fruto es gozo? ¿Por qué es que nosotros nos desanimamos? ¿Por qué es que nosotros, hermanos, estamos muchas veces desalientados a querer continuar por la circunstancia en la que estemos viviendo? El Señor, hermanos, nos llama a perseverar. El Señor nos llama que no importa cómo estemos nosotros debemos de seguir perseverando en el Señor, que nosotros debemos seguir esperando en nuestro Señor. Imaginemos por un momento, hermanos, yo no sé quién de ustedes, ¿quién es importante para ustedes? Alguien que sea importantísimo para ustedes, lo más importante. Imaginemos por un momento que el gobernador o el presidente de los Estados Unidos le diga, te voy a visitar un día de estos. ¿Cómo lo esperaría usted? Si el presidente Donald Trump, aunque no lo quieren, no estoy. Hoy no vino. No estoy. ¿Cómo esperaría usted a alguien importante? Es más, que Cristo mismo les dijera, ¿saben qué? Voy a llegar en estos días a su hogar. ¿Cómo lo esperaría? Me imagino que impacientemente. ¿A qué hora llegará? ¿Cuándo será el día que me va a venir a visitar el Señor? Nos arreglaríamos diario para esperar al Señor. Dijo la hermana, lo mejor. Estaríamos impacientes esperando al Señor. Nosotros debemos aprender, hermanos, en perseverar. Somos de suma importancia y somos valiosos para nuestro Señor. Por lo tanto, debemos de aprender a perseverar. ¿Alguien sabe qué significa la palabra perseverar? En el diccionario, hermanos, significa mantenerse firme, constante en su manera de ser o en su manera de obrar. Mantenerse constantemente fiel. Si yo digo que soy lo que soy, yo debo de perseverar en lo que yo soy. Hoy sí soy o no, o mañana no soy. Soy o no soy. Perseverar, hermanos, en todo el tiempo. La palabra perseverar viene del griego, que se escribe, hermanos, o se pronuncia proskartere, que literalmente significa ser intensivamente fuerte, que significa soportar, que significa permanecer de pie bajo cualquier circunstancia o bajo cualquier sufrimiento. Debemos mantenernos de pie y perseverando. Se utiliza, hermanos, se utiliza perseverar en la oración, se utiliza perseverar en la unidad con otros, se utiliza en perseverar en la doctrina de los apóstoles y se utiliza en perseverar en el templo. Esta perseverancia, hermanos, nos perfecciona en paciencia a cada uno
de nosotros. Cuando nosotros somos perseverantes, vamos a perseverar en la paciencia y vamos a esperar pacientemente cuando el Señor decida lo que nos va a dar. Imaginemos que nosotros estemos enfermos y que tenemos un gran dolor en nuestro cuerpo y que nosotros le oremos al Señor una y otra vez. Nosotros seguimos perseverando en que el Señor va a hacer el milagro en nuestras vidas. Amén. Y nosotros debemos aprender a perseverar en todo el tiempo. Perseverar. Romanos 2:6 dice la palabra del Señor así, hermanos. Romanos 2:6. Cuando lo tenga, póngase de pie en reverencia a la palabra de Dios, hermanos. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Que el Señor bendiga su santa palabra. Señor Dios mío, Padre Celestial, seguimos delante de ti, Señor, en esta hora, Padre. Señor, enséñanos a perseverar en ti, Padre. Enséñanos, Señor, a perseverar. Por muy difícil que sean las circunstancias en las que estemos viviendo, Señor, muchos de nosotros nos desesperamos y no queremos continuar, Señor, porque no hemos aprendido a perseverar en ti, Padre. Señor, nos desesperamos cuando hay enfermedades. Nos desesperamos, Señor, cuando viene la adversidad. Nos desesperamos, Señor, cuando hay tentaciones. Nos desesperamos, Señor, cuando vienen las pruebas. Nos desesperamos, Señor, cuando estamos atribulados, cuando estamos en sufrimiento, Señor. Te pido, Padre Santo, que en esta hora, Señor, podamos salir de este lugar bendecidos. Que no salgamos, Señor, como entramos, sino al contrario, Señor, que aprendamos a perseverar en ti, Padre. Te pido, Señor, que seas con tu pueblo, que seas con tu siervo, Señor. Que en esta hora, Padre Santo, sea tu palabra la que pueda entrar hasta nuestro corazón, Señor, y que podamos atesorarla, Padre, para poder ponerla en práctica y perseverar en ti, Señor, en lo que tú nos dices en tu palabra, Señor. Padre, que no salgamos como llegamos, Señor, sino al contrario, Padre Santo, que podamos darte la gloria y la honra solamente a ti, Señor, porque tú nos das las fuerzas, tú nos alimentas, Señor, tú nos animas para continuar hacia adelante, Padre. Sé con nosotros y en tus manos estamos, porque lo hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. ¿En qué debemos perseverar? La palabra de Romanos dice: el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿En qué el cristiano debe de perseverar? Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos que somos, como en quien hemos creído, hermanos, nosotros debemos perseverar en las adversidades. Nosotros debemos perseverar, hermanos, en esas pruebas. Mateo 10:22 dice la palabra del Señor así. Mateo 10:22: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Debido a los sufrimientos, hermanos, y a las adversidades que como cristianos nosotros y cada uno de nosotros tenemos, muchos perseverarán
en lo bueno, a pesar de tales cosas, hasta el fin. Pero muchos también, hermanos, que decimos que somos cristianos, muchos que venimos a la iglesia, muchos que traemos una Biblia, se enfriarán, se apartarán de la comunión de Dios por la maldad que haya tropezado, y unos con otros, hermanos, nos entregaremos, y muchos de nosotros nos juzgaremos, y muchos de nosotros, hoy en día ya se está viendo esto, hermanos, que hay personas, que hay cristianos que se han alejado de las cosas de Dios y empiezan a criticar al que todavía va a la iglesia. ¿Pero a qué vas a la iglesia? ¿A que te quiten nomás el dinero? No, hombre, yo estuve por ahí en la iglesia, o yo iba a la iglesia y yo hacía esto y hacía este otro, y al final de cuentas nadie me tomó en cuenta. Y la gente trata, hermanos, de desanimar a los que siguen perseverando. ¿Por qué? Porque es lo que dice la palabra del Señor: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. A muchos de nosotros, hermanos, nos han aborrecido. A muchos de nosotros nos han dejado de hablar por seguir a Cristo. A muchos de nosotros nos han señalado por ser cristianos. A muchos de nosotros, hermanos, nos han apuntado con el dedo por venir a una iglesia. Y tú tanto que vas a la iglesia, y tú que tanto haces en la iglesia, hermanos, vamos a ser aborrecidos por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros seguimos perseverando, si nosotros seguimos, hermanos, en los caminos del Señor, hermanos, Satanás no quiere que nosotros estemos perseverando. Satanás quiere que en esas adversidades nosotros aventemos todo y nos vayamos al mundo. Eso es lo que quiere Satanás. Eso es lo que Satanás trata de hacer con cada uno de nosotros. Es más, Satanás, hermanos, trata que nuestro testimonio caiga a la basura. Muchas de las veces, hermanos, Satanás ha tratado a muchos de nosotros, y no me dejarán mentir, que ha tratado de hacernos retroceder. Muchos de nosotros, Satanás nos trata de señalar. Muchas de las veces Satanás empieza a meter contiendas entre nosotros mismos. Muchas de las veces Satanás, hermano, causará divisiones. La verdad de Cristo, hermanos, y ténganlo por seguro, que la verdad de Cristo, por seguir a Cristo, por ser un verdadero cristiano, causará divisiones. Por la deshonra, hermanos, ¿cuántos de los padres yo les he dicho en numerosas ocasiones, hermanos, que a mí mi papá se enojó, se molestó porque yo me convertí a Cristo? A mi papá preferiría a él que yo estuviera tomando, que estuviera tirado en las drogas, que estuviera en esto y en esto otro, pero menos que fuera cristiano. Por eso, por las divisiones, por las adversidades, porque Satanás quiere, hermanos, hacernos retroceder, que nosotros mismos nos enfriemos, que nosotros mismos vayamos hacia atrás y que no continuemos hacia adelante. Nuestra confianza, hermanos, debe estar puesta en Cristo. Bajo cualquier circunstancia en la que usted esté viviendo, debe de poner o debe de estar su confianza solamente en Cristo. Si usted quiere depositar su confianza en usted, hermano, va a caer. Tiene que poner su confianza, tiene que estar su confianza en Cristo bajo cualquier circunstancia y de que usted esté viviendo. Y de esa forma nosotros nos mantendremos, hermanos, con el gozo espiritual y continuaremos hacia adelante, porque el gozo de nuestro Señor, hermanos, es nuestra fortaleza. Hay un versículo que a mí en lo particular me gusta mucho, y si quieren vayamos allá en Habacuc 3:17. Habacuc 3:17. Cuando lo tenga, con un fuerte amén, hermanos. Habacuc está antes de Sofonías. Está después de Nahum, de Miqueas. Si llegó a Malaquías, ya se pasó. ¿Lo tiene? Amén. Dice la palabra del Señor así. 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos,
aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manjada y no haya vacas en los corrales, con todo, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manjada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, hermanos, nosotros bajo cualquier circunstancia en la que estemos viviendo, bajo cualquier adversidad en la que estemos atravesando, nosotros debemos de perseverar en el Señor. Perseverar a pesar de lo que estemos viviendo, de lo que estemos caminando, hermanos. Nosotros debemos de decir: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque nuestra mirada, hermanos, no está en este mundo. Nuestra mirada no está en este siglo, sino que nuestra mirada, hermanos, está en lo celestial. Nuestra mirada o nuestra perseverancia es en la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga por su pueblo, cuando venga por cada uno de nosotros, y que nosotros debemos de saber esperar en nuestro Señor. Pero también, aunque estemos aquí, debemos de perseverar en esas adversidades, pero también debemos de perseverar, como lo hacemos cada miércoles, en la oración. Es lo que dice la palabra del Señor en Hechos 1:14. Vayamos a Hechos 1:14. La primera iglesia dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Notamos, hermanos, perseveraban unánimes en oración y ruego. No importando, hermanos, los días que tuvieran que hacerlo, hasta ver la respuesta de Dios. No importa. Y hoy en día, hermanos, la gente lo menos que quiere estar es unánimes. Lo menos que quiere estar: ya miré al pastor el domingo, para verlo otra vez el miércoles. Y nos empezamos a convertir en cristianos del domingo, cristianos domingueros. No nos gusta estar unánimes. La aparente tardanza del Señor, hermanos, es la oportunidad para realmente nosotros ver lo que hay en nuestros corazones. ¿Qué hay en su corazón, hermano? ¿Espera verdaderamente en oración? Acuérdese de un hecho que está registrado en la palabra de Dios. Cuando Moisés, hermanos, se tardó en bajar del monte, el pueblo, todo el pueblo, fue probado con la paciencia y cayeron a idolatría. Todo el pueblo, viendo el pueblo que Moisés no bajaba, que Moisés se tardó en descender, van y le dicen a Aarón: Aarón, ¿sabes qué? Necesitamos que nos hagas Dios para que vayan delante de nosotros. ¿Sabe qué le pasaría a Moisés? ¿Sabe por qué Moisés ya no regresó? Necesitamos nosotros que nos hagas esos dioses para nosotros continuar. Hermanos, muchos de nosotros caemos como el pueblo de Israel en la idolatría. Si nosotros no sabemos esperar en el Señor, si nosotros no sabemos esperar en la oración, vamos a caer en idolatría. Es que los miércoles no es importante, pastor. Es importante, hermanos. Es importante que dice la palabra del Señor: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Todos estos perseveraban unánimes. Por eso es que muchos no llegamos el miércoles. Es que el miércoles no es importante. Con que yo vaya el domingo, yo ya cumplí. Con que yo ya lleve mis diezmos el domingo, yo ya cumplí. No, hermanos.
Yo siempre les he dicho, el Señor no necesita su dinero, el Señor necesita su corazón entregado verdaderamente a Dios. Escuchando una prédica de un predicador, dice el predicador: el pastor no tiene que recordarte que es un miércoles de oración. El pastor no tiene que recordarte que es viernes de economía, que es viernes de estudio. No te tiene que recordar que es domingo de escuela dominical. Cuando uno verdaderamente es creyente, el Espíritu de Dios nace dentro de él, el querer como el hacer. Despierta algo en ti que dice: hoy es miércoles de oración y voy fervientemente a orarle al Señor y a perseverar unánimes en oración con mis hermanos, a pedirle al Señor, porque dice la palabra de Dios que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo por la misma cosa, el Señor va a escuchar la oración del justo. A lo mejor el Señor no me escucha a mí, pero escucha al hermano. Yo voy a ir a perseverar unánime en la oración. Y la gente no quiere perseverar unánime. Por eso es que nos creamos nosotros esa idolatría dentro de nuestro corazón. Por eso es que esa idolatría empieza a nacer como el pueblo de Israel. ¿Sabes qué, Aarón? Ya se tardó Moisés. Ya van 2 días, 3 días, 4 días, 40 días y no baja. Necesitas hacerlo. Y fíjense, hermanos, fíjense cómo son las cosas. El pueblo de Israel sacó todo lo que tenía, hermanos, todo el oro, para que Aarón empezara a hacerle ídolos. Si usted se fija, nosotros a los ídolos les damos todo y a Dios no. Yo me acuerdo cuando estaba en el mundo, ¿cuántas cajas de veladoras no prendimos? Porque las prendimos. ¿Cuántas mandas no fuimos a pagar a estancados que íbamos caminando? ¿Cierto o no es cierto que a los ídolos le damos todo? Ahora que le sirvemos a un Dios vivo, a un Dios que vive dentro de cada uno de nosotros, no lo podemos nosotros perseverar unánimes, como dice su palabra, en la oración. Muchas veces, hermanos, pensamos que el Señor se olvidó de nosotros. A nuestros ojos Él se tardó. Pero dice Habacuc 2:3 así, hermanos. Vaya a Habacuc 2:3. No es palabra mía, es palabra del Señor. Habacuc 2:3. Amén. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. Y no mentira. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, sin duda no tardará, sin duda llegará. Siempre que Dios promete una cosa, hermanos, ha de cumplirse en su tiempo, porque su palabra es la palabra más segura que nosotros podemos tener. Si el Señor te prometió que te va a sanar, el Señor te va a sanar. Si el Señor te prometió que va a traer a su redil a sus hijos, el Señor los va a traer. Tarde o temprano. No, ay Señor, pues yo ya quisiera ver a mis hijos que estén allí alabándote, adorando y glorificando tu santo nombre. No es el tiempo de nosotros, es el tiempo de Dios. Y si el Señor lo prometió, el Señor lo va a cumplir. Tú persevera en la oración. Persevera en la adversidad, pero persevera en la oración, pero persevera sobre todo en la doctrina. Hechos 2:42 dice la palabra del Señor así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra doctrina, hermanos, viene del griego didache y se refiere a una forma de vida, a una conducta de vida diaria, a un actuar diario, a un estilo de vida diario. La doctrina, hermanos, nos va a llevar a la verdadera libertad. Usted está perseverando en la doctrina verdaderamente, como dice la palabra del Señor, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión
unos con otros. Santiago 1:25, hermanos, habla de la ley perfecta de Dios y dice así, Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Búsquelo, hermano, para que no crea, pastor, yo nunca he visto eso. Vaya la palabra del Señor en Santiago 1:25. ¿Lo tenemos? Amén. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esto, hermanos, no depende de mandamientos puestos por humanos, puestos por hombres, sino que es parte de nuestro corazón. Y el que persevera en ella, la obedece primeramente. El que persevera. Si usted no persevera, hermanos, en la palabra del Señor, ¿cómo puede obedecer algo que no conoce? ¿Cómo va a poner en práctica algo que ni siquiera ha escuchado? Pero el que persevera, hermanos, la obedece y la pone por obra. Será dichoso en todo lo que haga. Y el Señor, hermanos, dice, el que me honra, lo honraré. Nosotros debemos honrar a nuestro Señor por lo que hagamos. Dice la palabra del Señor en Colosenses 3:23, todo lo que hacéis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros, hermanos? ¿Estamos poniendo en práctica la palabra del Señor o no estamos poniendo en práctica la palabra del Señor? ¿Estamos obedeciendo al autor de su palabra o no lo estamos obedeciendo? Es fácil decir que somos cristianos, es fácil decir que asistimos a una iglesia, es fácil decir que nosotros leemos la Biblia, es fácil decir que nosotros memorizamos toda la Biblia. Pero ¿de qué sirve si no la ponemos en práctica? ¿De qué sirve? Dice la misma palabra, hermanos. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Si el Señor dice que seamos pacientes, hermanos, que seamos humildes, nosotros debemos de ser humildes. Pero cuando vienen esos días, esos momentos que dicen, no te enojes, no te aires. Cuando nos pitan en el carro, compartíamos con unos hermanos, no, hombre, que les paraban hasta quién sabe qué, hermanos, y se daban unas enojadas a la gente. Hermanos, somos, nosotros allí es donde debemos de poner en práctica la palabra de Dios. Allí es donde nosotros debemos amar como dice la palabra del Señor. Allí es donde nosotros debemos perseverar en ella y obedecer y poner por obra la palabra de nuestro Señor. Aunque sabemos, hermanos, que siempre hay enemigos que se introducen para esclavizarnos con la palabra. Pero el verdadero evangelio, hermanos, es libertad en Cristo Jesús. Amén. En 2 de Juan 9, hermanos, habla de la permanencia de Cristo y de la obediencia en la perseverancia de la doctrina. Porque cualquiera que se extravíe y no persevera, dice que no tiene a Dios. Pero el que persevera, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. En 2 de Juan 9 dice la palabra del Señor así, hermanos. 2 de Juan 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿En qué estamos perseverando nosotros, hermanos? ¿Estamos perseverando verdaderamente en las adversidades, en la oración? ¿Estamos perseverando en la doctrina? ¿Estamos perseverando, hermanos, en la gracia? ¿O no estamos perseverando en la gracia? En Hechos 13:43
Me voy a ir un poquito más rápido, hermanos. Hechos 13:43. Dice la palabra del Señor así: despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Notemos, hermanos, que fue necesario que a Pablo y a Bernabé los exhortaran para que continuaran perseverando en la gracia de Dios, ya que muchas veces cuando el Señor nos permitió abundante bendición espiritual en cuanto a sus obras, hermanos, podemos olvidarnos que no depende de nosotros, sino que de su infinita misericordia. Cuando nosotros verdaderamente perseveramos en la gracia, nosotros estamos reconociendo, hermanos, que no es por obras nuestras. La bendición espiritual, si no es por grande y maravillosa obra de Cristo. Si bien todos nosotros, hermanos, dice la palabra del Señor, que somos como suciedad, que somos como trapos de inmundicia, y que son todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Cuando nos vanagloriamos nosotros, hermanos, por las cosas que hacemos o que pensamos que nosotros le estamos haciendo un favor a Dios, hermanos, porque muchos de nosotros nos gloriamos. Es que yo ya sirvo en la iglesia, es que yo ya toco en la iglesia, es que yo ya predico, es que yo ya enseño. Cuando nosotros nos vanagloriamos, hermanos, por las cosas que Dios nos permite hacer, pasamos a ese plano. Pero si en nuestras obras perseveramos en la gracia de Dios, hermanos, entonces nosotros seremos reconocidos y galardonados por nuestro Señor. Muchos de nosotros, hermanos, no debemos ni siquiera vanagloriarnos en absolutamente nada de lo que hacemos para nuestro Señor. Es que yo no sé si ustedes se han fijado en los artistas o en gente famosa, hermanos, que tienen, se me fue la palabra, que tienen, donde dan dinero, ¿cómo se llama? Beneficencia, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? La palabra correcta. Obras de beneficencia. Obras de beneficencia. Y salen en la televisión y salen diciendo que ellos dieron cierta cantidad. No, que el futbolista fulano de tal, no, que el artista fulano de tal, donó quién sabe cuánto, donó quién sabe tanto. Y no sé si se fijan en eso, porque muchos artistas lo hacen para ser figuras públicas, ¿cierto? Nosotros, hermanos, si somos hijos de Dios y perseveramos en la gracia, yo siempre he dicho, es un privilegio poder servirle a nuestro Señor. Es un privilegio nosotros, hermanos, que el Señor nos ha bendecido a cada uno de nosotros para que nosotros podamos bendecir a los demás, para que nosotros podamos dar un poquito de lo mucho que el Señor nos ha dado. No tenemos que andar diciendo, no, es que yo hago esto, es que, no, hombre, yo tengo que hacer esto y esto y esto. Hermanos, es un privilegio, de verdad, que somos usados por nuestro Señor para darle la gloria y la honra solamente a Él. Cuando perseveramos en la gracia, cuando reconocemos nosotros verdaderamente que nosotros estamos bajo esa gracia, que nosotros no somos absolutamente nada si no fuera por nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros perseveramos, hermanos, en esa gracia, entonces hay un ejemplo de la justificación por medio de la fe. En Abraham lo tenemos en Abraham. Dice la palabra del Señor, porque le creyó a Dios y fue contado como justicia. Solamente por creerle a Dios. ¿Cómo lo estamos nosotros creyendo a Dios? Perseverar en la gracia, hermanos, es creer que la obra de justicia ya la hizo Cristo por nosotros. Que Cristo, hermanos, ya hizo ese sacrificio para ponernos a cada uno de nosotros como justos delante de Él. Porque eso sería, hermanos, vanagloria si nosotros no le creemos a nuestro Señor. Gálatas 2:17 dice la palabra del Señor así: sabiendo que el hombre es justificado por la
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie sería o será justificado. Hermanos, nosotros debemos perseverar en la gracia, pero nosotros también, con este punto termino, debemos perseverar en el hacer el bien. Para eso fuimos llamados, para eso estamos en este planeta Tierra. Romanos 2, 6, 7 dice la palabra del Señor así, con el que empezamos: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Aquellos que buscan hacer el bien van detrás, hermanos, de la gloria, honra e inmortalidad. Muchas veces nosotros somos débiles en las aflicciones. Muchas de las veces nosotros en las tribulaciones somos débiles. Dice Gálatas 6, 9. Apréndaselo. No nos cansemos, fíjense. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. El domingo yo les decía, ¿cuándo fue la última vez que le habló a un hermano que no ha visto? A un hermano que está enfermo. ¿Cuándo fue la última vez que visitó a un hermano de la fe? ¿Cuándo fue la última vez que fue usted y le dijo: hermano, vengo a orar por usted? No sé qué tenga, no sé qué pase, pero yo quiero orar por usted. Hermano, vengo a compartir esta comida con usted. El Señor me bendijo y quiero compartir estos huevitos, estos frijolitos con usted. Porque la palabra del Señor dice que nosotros hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hermano, háblele a un hermano, lléveselo a comer una hamburguesa de $1. Ore con él, platique con él, haga el bien a los de la familia de la fe. Es deber, hermanos, de cada cristiano hacer el bien hacia su hermano, no importando su condición. Dice que cuando nosotros tengamos esa oportunidad de hacer, lo hagamos, porque a su tiempo recogeremos los frutos de todo esto. Y si no recogeremos, gloria a Dios, pero hagamos, como dice la palabra, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Es necesario, hermanos, que como hijos de Dios tengamos adversidades, pero debemos de perseverar en medio de él para que no haya división y contienda entre nuestros hermanos. El Señor muchas veces nos prueba con su aparente tardanza en respondernos para probar lo que hay en nuestro corazón, pero nosotros debemos de perseverar en la oración, que es la comunión con el Señor, para no caer en tentación y no caer en idolatría. En la ley perfecta de Dios, hermanos, que mora en nuestros corazones, está la libertad en la palabra de Dios, que es la doctrina o una forma de vida o un actuar diario en nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos de perseverar en ella para no caer en el legalismo ni en el libertinaje dentro de cada uno de nosotros, y menos en la congregación. Cuando nosotros perseveramos, hermanos, en la gracia de Dios, estamos nosotros reconociendo que no es por obras nuestras, sino que es por la misericordia y la gracia de nuestro Señor, porque la única obra de justicia ya la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cuando tengamos oportunidad, hermanos, de hacer el bien, háganlo, y mayormente a nuestros hermanos. Nosotros debemos de perseverar en ello, porque a su tiempo segaremos con gozo todo lo que hemos sembrado. Gloria a Dios, hermanos, porque el Señor nos manda a que perseveremos
Gloria a Dios, hermano, porque el Señor quiere que nosotros nos mantengamos unidos, perseverando hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor Dios mío, Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Señor,